Vamos a por simplificar supuesto. en favor de nuestra teleaudiencia. Economía viene de economos, que en griego es el manejo del hogar, y por eso se dice que las amas de casa son las mejores economistas del mundo, porque saben dosificar los gastos y cuantificar el dinero. El dinero no es un bien atesorable ni contemplable como en el mundo de los avaros, es una herramienta financiera que debe promocionarse al desarrollo y al bienestar del ser humano y a su evolución como persona. Entonces, si alguien no tiene la capacidad de hacer un inteligente gasto, sencillamente no sabe gobernar. Las llamadas telefónicas del público, el BCR será avaro entonces, ¿no? Es más o menos lo que entiendo también de parte de don César Augusto Dávila. ¿Qué dice el público televidente? Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida al programa. Es cierto, es muy interesante el tema del presupuesto del que está tocando. Es cierto que el gobierno central unifica todos los presupuestos que presenta cada institución a nivel de ministerios y a nivel nacional. Pero que resulta que todos los presupuestos a veces ciertas instituciones no saben hacer sus presupuestos o se olvidan de los sectores. En este caso específico yo me refiero al Ministerio de Economía, que se olvidó de hacer un buen presupuesto para los jubilados, que se olvidaron de nosotros. Correcto, muchas gracias. Efectivamente, ¿dónde están los jubilados de la 19.990, por ejemplo? Buenas noches. Por favor, quisiera preguntarle a la señorita economista si en el presupuesto de la República está considerado el perro muerto que ha hecho el Estado a los del FONAVI. Correcto, muchas gracias. Vamos con nuestra especialista María Elena Vicuña Figueroa. ¿En ese presupuesto está considerado lo del FONAVI, dice el amigo televidente? Le pregunta. Bueno, una cosa son promesas y otra cosa son realidades, ¿no? Lo que estamos viendo. Entonces yo creo que muchos de los sectores se van a dar cuenta de que mucho hablamos y poco hacemos. ¿Y por qué los resultados nos llevan a este tipo de apreciaciones? Fíjense que el que nos está llamando es un ciudadano común y corriente, no es un experto en tema de presupuesto, pero percibe que lo que se le ha ofrecido no se está cumpliendo. ¿Y eso qué está pasando? No es suficiente pues tener una economía saneada con solamente elevar los ahorros. Hay que también establecer un criterio para poder arriesgar, por un lado, pero hay otro tema importante. Los presupuestos se destinan a través de los programas presupuestales priorizados por el gobierno y bueno, eso de repente puede marear al común ciudadano. Pero también quisiera mencionar aquí, el Perú tiene plata, el Perú está creciendo, pero ¿vemos nosotros mejora en nuestro bolsillo y en nuestros hogares? Sencillamente no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que trabajar con mayor creatividad, hay que relacionar esos recursos para poder trabajar de manera intersectorial, interinstitucional y promover las fortalezas y capacidades para elevar el nivel de ingresos y empleo de la población. Así de sencillo. De lo contrario, ese crecimiento no lo vamos a sentir. Nosotros los profesionales lo vamos a entender y de repente podemos acceder a parte de ello, pero la población en general no lo siente. Ha sido importante lo que ha mencionado aquí el señor Ibaceta y dice, por ejemplo, pero la corrupción, pero hay que reconocer que la corrupción, a pesar de que tenemos programas de modernización del Estado, ¿dónde es más elevada? ¿En los gobiernos subnacionales o en el gobierno central? Qué pena da reconocer que la corrupción esté mucho más elevada en el gobierno central. ¿Qué ejemplo podemos tener luego para los gobiernos regionales y los demás gobiernos subnacionales como provinciales y locales? Pero una preguntita, por favor. Entonces, ¿qué finalidad o qué significa el concepto de inclusión? Tenemos plata, hay recursos, hay que descentralizar, hay que fomentar el desarrollo. ¿Inclusión qué significa? ¿Discriminación? Porque vamos a incluir a sectores a los que teniendo la posibilidad de incorporarlos no los incorporamos y empobrecemos a los demás, pero las grandes corporaciones crecen. ¿Qué es inclusión finalmente? ¿Estamos gastando plata? ¿La estamos despilfarrando o no? Muy breve, por favor. Sí, inclusión significa, en resumen, incorporar a los que no están incluidos, es decir, a los marginados. Pero aquí lo que se está confundiendo el gobierno es entre inclusión y programas sociales. Y un programa social está representando más gasto que inversión social. Y habría que interrelacionar las acciones para poder elevar, digamos, convertir esos programas sociales en inversión social y elevar, digamos, la participación hacia todos los sectores, ¿no? Para que esa inclusión no sea una promesa más, sino una teoría, sino una realidad, una práctica hecha realidad. Doctor Vargas Aya. Mi conclusión es la siguiente, que el presupuesto de la República es ridículo, es mínimo, es muy pequeño. Y mi pregunta, ¿por qué es pequeño? Porque hay evasión tributaria. Hay que preguntar
a la entidad recaudadora por qué no cobra. Hay evasión tributaria. Y la principal evasión está en la minería. La minería, que es la más fuerte de todas, ocupa el cuarto lugar como tributante. ¿Por qué? ¿Por qué no ocupa el primer lugar? ¿Quién le está perdonando los impuestos? Julián Cortés. Durante los últimos 20 a 30 años todos hemos apoyado la tesis de la descentralización del país. Sin embargo, vemos que el presupuesto del presente año ha crecido en 15% a favor del centralismo y ha decrecido en menos 6% a favor del interior del país. O sea que estamos engordando a Lima y estamos enflaqueciendo a las provincias. ¿Qué estamos haciendo con el presupuesto? ¿Y sabes quiénes han aprobado el presupuesto? Los señores del Congreso de la República. Ellos han aprobado el presupuesto y se supone que la mayoría viene de provincias. Lo que pasa es que ya están afincados en Lima, ya están ganando muy bien en Lima, están engordando en Lima y aprovechan pues para aprobar un presupuesto eminentemente centralista y a favor de la capital. Dicho sea de paso, este gobierno ha aumentado el presupuesto del Congreso, o sea, los congresistas en este gobierno han aumentado de 270 millones a más de 500 millones de soles el presupuesto del Congreso. Vamos con teléfonos, el ciudadano en la línea. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Señor, ¿qué tal? Quisiera ser breve. Lo que digo no creo que sea nuevo, pero el problema central tendrían que verlo desde la siguiente óptica. Cuando se habla de corrupción, descomposición social, lavado de activos, el problema del narcoterrorismo, la guerra sucia no convencional de baja intensidad, se olvidan de un pequeño detalle. Es una observación completamente saludable. Estamos en etapa en la que después de producirse la transculturación, la alienación, el descerebramiento y ahora el proceso de brutalización individual o colectiva, se está trabajando con los problemas que se están visualizando en este instante ustedes en todo el panel. Les invito muy gentilmente a que el problema no lo sean tan individualista ni tan cosmopolita en ese aspecto. Estamos en un proceso de descomposición social y el problema es global. El Perú se ha convertido en el patio trasero y el futuro paraíso fiscal. Les sugeriría que apunten en esa dirección. Bueno. Gracias a usted, caballero. Siguiente llamada telefónica. Buenas noches. Adelante, por favor. Adelante, buenas noches. Yo llamo de Arequipa, Camaná. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Sí, buenas noches. Pero, viste, yo escucho todos los políticos de todo el Perú, o de Lima, y ¿sabes qué? De que toda esta gente, ¿por qué no hacemos un nuevo Senado? ¿Para qué hacemos tanto? Todos los políticos son mentirosos. Alan García, Toledo, Fujimori, toda esa gente es mala, mano. ¿Por qué? Yo tengo que hacer la corrupción, tengo que votar a todos. Correcto, señor. Muchas gracias. Estamos en el tema del presupuesto general de la República. Está tomando nota nuestra invitada, que es especialista en gestión pública y economista, María Elena Vicuña Figueroa. Una tingencia de don César Augusto Dávila. Como su propio nombre lo dice, el presupuesto es un cálculo anticipado de lo que se hará con el gasto. Si se hace inteligentemente y de un sentido racional, yo creo que se puede crecer promocionando y no es tan difícil desde mi punto de vista, muy modesto. Doctor Marcos Ibaceta. Simplemente que los presupuestos se hacen sin tener una visión de Estado porque no hay una política de Estado, pues. Entonces se manejan las cifras, se proyectan las cifras con los datos de inflación, pero no está proyectado en función de desarrollo y de impulso de desarrollo. Pero además, todo lo malo se copia. Si queremos descentralizar y enviamos dinero a las regiones y a los municipios, la corrupción es muy grande, porque se ha copiado, pues, como dijo un televidente, está podrido todo. Entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? ¿Por los sistemas de controles? Es un problema de confianza, ¿no? Pregunta a nuestra especialista, ¿se necesitan 500 millones para comprar el 1x1, el 24x24 más o menos, para que así la policía esté más en las calles y no esté en la esquina de una botica, de una farmacia, cuidando una discoteca? ¿Se puede pasar del BCR un poquito de dólares que están ahí tan guardados
a este presupuesto, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál sería el camino técnico, por ejemplo, para que pueda haber ese dinero y solucionar problemas? Yo creo que el gobierno tiene la capacidad de evaluar cuáles son sus prioridades, ¿no? Y de poder establecer determinados riesgos, porque tenemos una economía solvente. Pero además de eso, hay la denominada estrategia de asociaciones público-privadas. Solamente se están aplicados a sectores importantes como transportes, pero se puede rentabilizar otros sectores de la economía peruana como para ser partícipe en el tema privado, no solamente a las grandes corporaciones, sino también a las MIPES. Y en el caso de seguridad ciudadana, es un tema pues que desde la CONACED, cuando era miembro todavía de la CONACED, hablábamos de un planeamiento estratégico para que participemos de manera intersectorial todos los sectores, pero un gran ausente ahí es el Ministerio de Trabajo. Es una pena que hasta ahora el tema de seguridad ciudadana no se haya atendido de manera prioritaria y todavía falta creatividad para interactuar de manera interinstitucional, multisectorial. Hay esfuerzos, pero los resultados nos están demostrando que todavía estamos empezando, ¿no? Correcto.